día vamos a hablar del rol un poco más específico del asistente de anestesia. Ya lo vimos en la clase pasada, el general, ¿ya? Y vimos los tipos de anestesia, las complicaciones, los medicamentos, ¿ya? Les voy a compartir pantalla entonces, ¿ya? Sí. Entonces, ¿la ven bien? Sí, profe, se ve. Ya habíamos dicho que el asistente de anestesia tenía que ser una persona capacitada, ¿ya? Porque él le colabora directamente al anestesista durante todo el procedimiento quirúrgico, ¿lo recuerdan? Sí, profe. Sí, Ya. profe. Entonces, cuando yo llego en la mañana, ¿qué tengo que hacer? Cuéntenme. Revisar, obviamente, la máquina de anestesia, revisar Desde que llego, desde que llego. desde que llego. Me pongo la vestimenta de pabellón, profe. Muy bien, Lavado de manos. muy bien. ¿De qué tipo? ¿Clínico o quirúrgico? Lavado clínico. Muy bien. Miren, en el video nuevamente aparece que hay que revisar la tabla, pero recuerden que la tabla se revisa el día anterior. Ella tiene, igual que la pabellonera, igual que la arsenalera, la revisan el día anterior a las 3 de la tarde, ¿ya? Para ver en el caso de ella cuántos pacientes tienen para cirugía, qué tipo de anestesias va a requerir, ¿ya? Cosa de que no le falte nada durante las cirugías. Recuerden que en un pabellón pueden haber 5 o 6 cirugías. ¿Les quedó claro? Sí, profe. Para que sus compañeros también lo sepan. ¿Ya? Después de eso, ya, yo ingresé con mi tenida, fui, me lavé las manos. ¿Dónde está el lavado de manos? ¿En qué área del pabellón? ¿Semi-restringida, restringida o no restringida? Semi-restringida. Muy bien. ¿Y por qué me tengo que hacer solo lavado clínico y no un lavado quirúrgico? Porque ella es del equipo no estéril. Muy bien. Ya. Entonces, tal como decía Pamela, creo que Sí, profe. revisa el pabellón, ya que esté ordenado, ya. Desinfecta, ya con alcohol. El video dice limpieza y desinfección, pero ustedes saben que es desinfecta con alcohol superficies, por ejemplo, del carro de anestesia, ¿ya? Debe revisar su máquina de anestesia, debe revisar su carro de anestesia, ¿ya? Y el monitor multiparámetro también, de que estén funcionando adecuadamente, que ella cuenta con todos los insumos y y materiales para poder realizar las cirugías. Ya va a tener que revisar el laringo, por ejemplo, que tenga la fuente de luz, que tenga las pilas, muy importante. Si las pilas están vencidas, ¿dónde elimina esas pilas? ¿En qué receptáculo? En el rojo, profe. Muy bien, en el rojo. Ella va a tener que reponer todos los insumos utilizados. ¿Y cómo lo hace eso? En cada cirugía, a cada paciente, se le llena un formulario o una hoja de insumos. Ahí se va registrando todo lo que al paciente se le administra, ¿ya? Se le pone, ya, catéteres. ¿Profe? ¿Ah? ¿Es ella la que la anota? Sí, ella lo va anotando. Ya, No hay profe. problema. ¿Ya? Además debe reponer los medicamentos, pero los medicamentos los repone con la receta que le tiene que hacer el anestesista, porque eso va a la farmacia, y la farmacia no le va a mandar nada si no llega con una receta de respaldo.
Cuando le llegue todo, cuando ella tenga todo lo necesario, tienen que empezar a ordenar su carro. ¿Ya? Los insumos, los medicamentos, que todo quede en condiciones para la cirugía. Después de eso comienza con la preparación de las bandejas. Ayer la vimos. Vimos que tenía que preparar, si es una anestesia general, la bandeja de anestesia general. ¿Qué es lo que tenía que llevar la bandeja de intubación endotraqueal? ¿Lo recuerdan? ¿Lo recuerdan o no? Sí, profe. Dígame. Laringoscopio, tubo endotraqueal. Ya. ¿Qué más? Tiene que llevar un riñón. Ahora sí hay un set maravilloso. Tiene que llevar, la bandeja tiene que llevar un laringo, los guantes estériles, porque es un procedimiento con técnica séptica, el tubo endotraqueal, que eso lo determina el anestesista, el conductor, por si hubiera alguna dificultad para colocar el tubo, ¿ya? Jeringa de 10 cc, que era para inflar el CAF, ¿se acuerdan? Que era como una, igual que las sondas Foley, ¿ya? Para que no se desplace. Un fijador del tubo, que puede ser una gasa larga, una cánula Mayo, que la usan posteriormente cuando el paciente despertaba, ¿lo recuerdan? Sí, profe. Y sondas de aspiración. Tiene que preparar además la bandeja de vía venosa. ¿Qué tiene que llevar esa bandeja? Catéter, ligadura, alcohol, tórulas, llave 3 pasos, tela adhesiva y apósito transparente para fijar. Muy bien. Y tendría que dejar preparado el suero, ¿ya? O la fleboclisis, ¿ya? ¿Cómo preparan ustedes, dejan listo un suero para ser administrado? Ahí va a necesitar lo mismo, alcohol, tórula, la bajada de suero, la llave de 3 pasos, si lo hiciera aparte, pero si le van a poner la vía venosa, tendrían que preparar esto. Entonces, tienen que desinfectar el matraz donde generalmente se inicia con un ringer, ¿ya? Pero eso va a depender de la indicación del anestesista. La TENS de anestesia lo que tiene que hacer es aseptizar, desinfectar el matraz, abrirlo, ¿ya? No, cuidado de no contaminar, va a colocar la bajada del suero, va a cerrar la llave. ¿Voy bien hasta ahí o no? Sí, profe. Ya, ¿van recordando cómo se hace? Sí, profe. Ya, van a cebar un poquito para que se llene el cuentagotas, un poco, después van a abrir la llave de 3 pasos, o sea, perdón, la pinza, cosa de que fluya el suero por la bajada, ya, para que no entre aire, digamos, van a cerrar la pinza, van a ocluirlo y le van a poner una tapa. ¿Lo recuerdan? Sí, profe. Ya, van a tener que preparar la bandeja de anestesia, por ejemplo, si fuera una anestesia raquídea. ¿Qué debe llevar esa bandeja? Cuéntenme. El riñón estéril, jabón antiséptico, guantes estériles, el troca, Ya, paño abierto y cerrado, muy compresa, bien. Ya. el catéter, la jeringa y a la aguja, suero, ¿Qué catéter? gasa estéril. ¿Cómo? ¿Qué catéter? Catéter, ahí no lo tengo. Ya, repasamos. Ya debe llevar una bandeja, obviamente, riñón estéril, guantes estériles, tanto para el asistente como para el médico, anestesista, jabón antiséptico, que puede ser clorexidina, por ejemplo, compresas para poder limpiar la piel antes de, digamos, de aseptizar la zona de la punción,
¿ya? Que eso lo hace el asistente de anestesia, con una técnica aséptica, usa guantes estériles, suero estéril, jabón antiséptico. Eso saben ustedes cómo se realiza, no se los voy a repetir. Tiene que llevar paño clínico, un paño abierto o perforado para que haga campo el anestesista, el trocar, ¿ya? El catéter epidural si fuera una anestesia epidural. Acordémonos que ayer dijimos que la anestesia peridural o epidural y la anestesia raquídea o espinal forman parte de las anestesias regionales. ¿Lo escucharon, verdad? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya. Jeringa de 10 y de 5, aguja 21, 23, 25, suero fisiológico, antiséptico para que el médico realice aseptización de la piel antes de puncionar, gasas estériles, tal como dijeron ustedes, un apósito transparente y tela. De preferencia, digamos, tiene que ser estéril ya para mantener la técnica aséptica siempre. Todas esas bandejas debería tenerlas listas la asistente, pues si es una, obviamente no todas juntas, porque si es una anestesia general, solo la intubación. Si es una anestesia raquídea, lo que corresponde a anestesia raquídea, pero esto siempre, la vía venosa y la preparación de la fleboclisis. ¿Sí o no? Sí, profesora. Muy bien. Va a tener que... Disculpe, profe, una consulta. Dígame. ¿Esto lo prepara, la bandeja lo prepara solamente la asistente de anestesia? ¿Por qué Solamente quién lo ella. tendría que preparar? No, es que esa es mi duda, por eso le preguntaba. A ver, ¿quién más lo tendría que preparar? Porque no entiendo la pregunta. Es que usted acaba de decir que ella lo prepara. ¿Ah? Usted acaba de decir que solamente ella prepara la bandeja. Ella tiene que preparar las bandejas, pues, digamos, para que después se pongan las vías venosas, se administre el suero, si es una anestesia raquídea, el médico administre la anestesia, si es una anestesia general, el anestesista administre la anestesia, e intube al paciente, obviamente. Gracias, profe. Ahora sí Recuerden le que entendí. ella Gracias. siempre tiene que, al ingresar, eso no se les olvide, revisar su máquina de anestesia, revisar el monitor, revisar que todo está funcionando correctamente, no se les olvide. Ya, entonces Profesora, seguimos. disculpe, delante te preguntó qué tipo de catéter, pero yo no sé y no lo dijo. ¿Qué tipo de catéter, profe, se usa? Es un trocar que hay de distintas numeración, ¿ya? Y en el caso de la anestesia epidural, es un catéter delgado, fino, yo se los mostré ayer, perdón, el lunes. A ver si lo tengo por aquí. Déjame ver. No tengo el escrito, parece. Te lo muestro después, ¿te parece? Ya, profe, sí, no hay Pero es un problema. catéter delgado finito que a uno le dejan colocado en la zona de punción y que te sirve para administrar anestesia en forma permanente o intermitente o manejar, por ejemplo, el dolor en el postoperado. Ya, profe. ¿Ya? Y acuérdense que la anestesia epidural va en el espacio epidural. La anestesia raquídea va en el espacio subaracnoideo, donde está el líquido cefalorraquídeo. Son dos sitios diferentes. Ya, profe. Ya. De ahí, ¿qué hace ahora? Le toca preparar la bandeja básica. ¿Qué llevaba la bandeja básica de anestesia que siempre tiene que estar presente en cualquier anestesia? Lidocaína, Bien. efedrina y la atropina. ¿Para qué sirve cada una, me podrías decir? La lidocaína es un anestésico ¿Ah? local. Pero en este La caso, ¿por qué está en la bandeja básica de anestesia? ¿Un antiarrítmico, profe? Es un antiarrítmico, exacto, Pamela. ¿Y la efedrina para qué sirve? ¿Se acuerdan para qué servía la efedrina?
Para aumentar la la presión arterial, la profe. presión arterial. La presión arterial revierte rápidamente la hipotensión severa. ¿Y la atropina para qué sirve en este caso? Para aumentar Para la Aumenta aumentar la frecuencia frecuencia cardíaca. cardíaca, profe. Para aumentar la frecuencia cardíaca. Puede que el médico le indique, además de eso, va a llevar bupivacaína, en el caso de la anestesia raquídea, bupivacaína, que es para, que es el anestésico, ya propiamente tal. En el caso de la anestesia general, va a llevar el propofol, que ya dijimos que era el agente anestésico endovenoso, ya, que puede ser etomidato y que va unido, por ejemplo, a morfina o fentanil. ¿Qué son la morfina y el fentanil? Gracias. Son opiáceos, excelente, muy buena respuesta. Si es una bandeja, digamos, para anestesia general, va a tener que llevar un relajante muscular. ¿Qué relajantes musculares podrían ser? Succinilcolina, profe, Muy me parece. bien, ya. Atracurio, por ejemplo, o esmerón, también son relajantes musculares. Y lo vimos también el lunes. ¿Ya? Puede también que la anestesia... Dígame. Tengo una duda, ¿solamente se lleva propofol o puede ser otro medicamento endovenoso anestésico? Etomidato puede ser, tiopental, pero en general lo que se usa es el propofol. El etomidato también se utiliza, recuerden que yo se los dije que se utilizaba en pacientes, por ejemplo, con riesgo de hipotensión, pero el etomidato también se utiliza, pero el que más se usa es el propofol. Que yo le dije que en la jeringa se veía de color blanco, que tenía una acción rápida, rápidamente el paciente cae en inconsciencia, ¿ya? Pero también es de corta duración. ¿Se acuerdan? Todo eso ella lo tiene que tener preparado. Ahora, la bandeja básica es la que lleva la atropina, la efedrina y la lidocaína, y además ella debe preparar los otros medicamentos. ¿Ya? Puede que el médico le indique una premedicación, por ejemplo, al paciente. ¿Y qué medicamentos podrían indicarse? Un inductor del sueño, el midazolam, ¿ya? Atropina, que en este caso serviría para disminuir las secreciones. ¿Se acuerdan que yo se los dije? La saliva, por ejemplo, la secreción bronquial. Puede indicar, por ejemplo, antibióticos. La cefazolina, la ceftriaxona, ¿ya? ¿Es como la profilaxis, profe? Sí, exacto. Siempre se le administra antibióticos. Puede indicarle, por ejemplo, omeprazol, que es un protector gástrico, ustedes saben. O un haloperidol para las náuseas y vómitos que pudiera presentar posteriormente. Todo eso se le puede poner como premedicación, obviamente indicado por el anestesista. ¿Alguna duda hasta ahí? Y ahí tenemos la bandeja básica. Esto en el caso de una anestesia general. Si ella además, o ella presenta una anestesia raquídea, va a tener que ponerle, ¿qué es lo que decía? ¿Qué medicamentos iban asociados, por ejemplo, a una anestesia regional? Hablamos, ¿se acuerdan del cuadrito? Bupivacaína, ¿ya? ¿Qué más? Podría ser lidocaína, lidocaína. asociado a morfina. ¿Se acuerdan del cuadro? Que yo les mostré, Sí, que profe. decía agentes anestésicos y opiáceos, ¿se recuerdan? Y aquí, digamos, premedicación, midazolam, atropina, le pueden administrar fentanil también. Puede indicar, como les dije, un antibiótico, que puede ser cefazolina, ceftriaxona, un antiemético, como ¿cómo se llama?
abajo. Como ¿como cuál? ¿Cuál fue el que les nombré? ¿Se acuerdan? El haloperidol, un protector gástrico como el omeprazol, ¿ya? Atropina para disminuir las secreciones bronquiales. ¿Sí o no? Ya. Sí, profe. Ella tiene todo listo, va a llegar el paciente. ¿Qué es lo que tiene que hacer ella cuando ingresa el paciente? Se presenta. Muy bien, ¿qué más? Verifica si el paciente es correcto. Muy El bien, nombre del grupo. le tiene que revisar los brazaletes, ¿qué más? Los exámenes al día y el consentimiento informado, firmado. Muy bien, tiene que revisar la ficha clínica que venga con sus exámenes, como dicen ustedes, el consentimiento, y después de eso, y por eso que les puse eso, viene como la primera pausa, que se acuerdan que lo vimos durante el rol de la pabellonera que le realizaba la enfermera, ¿ya? Y de ahí, entonces, ella colabora en el traslado del paciente desde la camilla a la mesa y lo dejan posicionado en la mesa. Va a colocarle los electrodos, ya que están conectados al monitor, ya el mango de la presión arterial, el saturómetro de oxígeno para medir la saturación, el sensor de temperatura, y todo eso se va a ver reflejado en el monitor multiparámetro. ¿Sí o no? Cualquier alteración que ella vea en los signos vitales tiene que comunicarlo de inmediato al anestesista. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna consulta? No, profe. Ya. Y ahí entonces va a colaborarle al anestesista en poner la vía venosa, le van a instalar la fleboclisis o el suero que el anestesista indique, ¿ya? Y van a proceder a administrar medicamentos indicados por el anestesista. Ya hablamos de la premedicación, ¿ya? Hablamos también de otros medicamentos, como yo se los nombré. ¿Cuáles eran? ¿Se recuerdan? ¿Qué otros medicamentos le podría indicar el anestesista administrar? No, profe, yo me recuerdo que usted dijo que habían otros medicamentos, pero no los nombró. Sí, pues si los acabo de nombrar, pues hija. El omeprazol, profe, el antiemético, Antibióticos, atropina. por ejemplo, atropina Ay. para disminuir las secreciones, antibióticos como cefazolina, por ejemplo, ¿ya? O ceftriaxona también se usa bastante, un protector gástrico como el omeprazol, ¿ya? Un antiemético puede ser como el droperidol, y podría ser incluso un analgésico. ¿Ya? Eso se lo administran. Entonces, ahí están, ¿ven? El midazolam, que es para inducir el sueño, el omeprazol, ¿ya? Podría ser fentanil, ahí está la atropina también, antibióticos. Y comenzó, estamos hablando porque si es una anestesia raquídea, yo voy a tener que, ahí les voy a decir, yo les dije lo que tenía que hacer el TENS. Les dije que en el caso de la anestesia raquídea, ella ya tiene preparada su bandeja, el médico se va a lavar las manos, le voy a tener que posicionar al paciente, les dije que habían dos posiciones, ¿se acuerdan? De cúbito lateral o sentado, ¿ya? Que voy a tener que indicarle lo que le vamos a hacer, lo que se le va a realizar, y que se quede en el fondo, que esté tranquilo, que no se mueva. Va a estar monitorizado igual, así que vamos a poder controlar sus signos vitales igual, y voy a tener que empezar a presentarle, limpiar la zona, por eso que tengo que llevar jabón antiséptico, tengo que llevar las compresas, tengo que llevar suero, tengo que llevar
ya lo dije, un jabón antiséptico, y voy a tener que limpiar con técnica séptica y guantes estériles la zona a puncionar. Después de eso voy a dejar seca esa zona, ¿ya? Le voy a empezar a pasar al anestesista lo que requiera. Por ejemplo, la gasa con el antiséptico para que aseptice la piel. Primero los guantes estériles. Después el paño cerrado, el paño abierto para que arme el campo. ¿Se van acordando, no? Después la lidocaína para que en el fondo haga una anestesia local. Después el trocar. Digamos, todos los que él vaya requiriendo en forma ordenada para que administre la anestesia. Y se acuerdan que yo les dije, una vez que ya la anestesia se administró, yo colaboro como asistente de anestesia en posicionar al paciente en la mesa junto con el anestesista. ¿Lo recuerdan? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan o no? En caso de anestesia epidural o raquidia, ¿se anestesia en la camilla antes? No, en la mesa. No en la camilla. ¿La ¿Por qué misma en la mesa? camilla? En la mesa. Es que donde dijo que después hacía el traslado, po. ¿Perdón? Es que donde dijo que después se trasladaba. No, lo que dije después lo posicionaba, lo vuelven a acostar en la mesa, a eso me refiero. Ok. ¿Ya? Entonces, si es, por ejemplo, una anestesia general, ¿cuántas etapas tiene la anestesia general? 3 etapas, profe. ¿Cuáles son Inducción, esas? mantención y despertar. Muy bien. La etapa de inducción, recuerden que se dividía en 3 etapas a su vez. Una era la de, ¿cuál era la primera? ¿Se acuerdan? Hipnosis. Hipnosis, Hipnosis. ¿Y cómo se lograba eso? ¿Qué administrábamos? agentes inhalatorios, anestésicos. Gases inhalatorios anestésicos y Agente anestésico y Agente- relajar. Eso no, agente anestésico. endovenosos. No es lo mismo. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que es el propofol? No me pueden decir que es un gas anestésico. Es un anestésico de uso endovenoso, ¿sí o no? Sí, profe. Un agente anestésico de uso endovenoso. Entonces, comenzó la fase de inducción, que comienza con la hipnosis. Aquí tenemos los gases inhalatorios. ¿Cuáles son esos gases inhalatorios? ¿Se Óxido, acuerdan? ¿Ah? Alotano. Alotano, ¿qué más? nitrógeno, alotano, Ya, sevoflurano. isoflorano, enflorano. Y se acuerdan que yo les dije que venían como líquidos y que en la máquina de anestesia, ¿a través de qué dispositivos se transformaban en gas? A través del circuito de anestesia, profe. Del vaporizador. Sí, profe. Ah, profe. Ya. Después le va a poner, aquí tenemos los gases, en esta etapa también le va a poner agentes anestésicos, que puede ser, por ejemplo, el propofol, como es este caso, ya le va a poner relajantes musculares, porque sin eso no puede anestesiar al paciente, no le puede poner un tubo endotraqueal al paciente. ¿Ya? Siempre el paciente tiene que estar, obviamente, controlado, monitorizado, ¿ya? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya. Ahí, bueno, es la administración de la anestesia regional, que yo ya les conté más o menos cómo era. La anestesia general lo mismo. La de anestesia tiene una participación muy activa durante la administración, por ejemplo, de la anestesia general. Yo le dije que la etapa de inducción y la de despertar eran bastante críticas porque el paciente podía presentar complicaciones, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué es lo que hace la asistente de anestesia? Va a ir controlando los parámetros en el monitor y tiene que registrar todo en la hoja de anestesia
que es un registro obligatorio, ¿ya? Todos los pacientes tienen que tener este registro. Y ahí va el nombre, la edad, el RUT, el número de ficha, el diagnóstico, la cirugía que se le realizó, los medicamentos administrados, ya el equipo médico, la arsenalera, el anestesista, los medicamentos, qué anestesia se le dio, ya la hoja de ingreso al pabellón, la hora de administración de la anestesia y la hora de inicio de la cirugía y de término de la cirugía. Todo eso tiene que irse registrando y en este gráfico va registrando los signos vitales. Aquí anotan los medicamentos. Allá abajo, por ejemplo, el equipo. ¿Ya? Y todos los pacientes deben salir con esta hoja desde el pabellón, porque es una hoja obligatoria. Durante la etapa de mantención, en el fondo, que es durante la cirugía, el paciente va a estar hemodinámicamente estable, va a estar relajado, ¿ya? Va a estar tranquilo, ¿ya? Se le van a administrar medicamentos indicados, va a seguir recibiendo los gases, ¿ya? Oxígeno, durante toda la cirugía. Y controlarle todos los parámetros. ¿Ya? Y pasamos a la fase de despertar, que era la tercera fase, ¿se acuerdan? Entonces, la de inducción, mantención, despertar. La de inducción se dividía en hipnosis, analgesia que se hacía a través de los opioides, y relajantes musculares o relajación muscular. Esas eran las tres fases de la de la inducción. Ya después venía la mantención, en el cual igual se le administran gases anestésicos, algún medicamento que el anestesista indique, ¿ya? Y pasamos, cuando ya se hizo la síntesis, ya se realizó la cirugía, a la etapa de despertar. Ahí el médico lo que va a hacer, acuérdense que la etapa de despertar va de la conciencia a la, perdón, de la inconsciencia a la conciencia. ¿Ya? También es una etapa crítica porque puede presentar complicaciones, se suspenden los gases, se le deja con oxígeno, ¿ya? Y yo les explicaba que muchas veces el anestesista, para favorecer el despertar del paciente, ¿ya? Le da antagonistas. ¿Recuerdan eso? Medicamentos que revierten la acción de algunos medicamentos administrados. En el caso, por ejemplo, de los relajantes musculares, ¿qué medicamento le indica? Neostigmina. Muy bien, excelente. En el caso de los opioides. Naloxona. Excelente. Y en el caso de las benzodiazepinas. Flumacenilo. Exacto. Esos son los medicamentos. La neostigmina es la primera que se coloca, ¿ya? Y después se administra el flumacenilo, la naloxona. La idea es que el paciente vaya despertando, ¿ya? Tranquilo, ¿ya? Y una vez que logre despertar, el médico pueda retirarle, el anestesista, retirarle su tubo endotraqueal, ¿ya? Recuerden que ahí la asistente de anestesia tiene un papel fundamental. Ella le va a tener que facilitar, por ejemplo, presentar las sondas de aspiración para que él pueda aspirar las secreciones, ya desinflarle el CAF, lo puede hacer ella con la jeringa de 10 cc, ¿ya? Y para que, digamos, sacarle la gasa o lo que tiene sujetando el tubo,
ya para que el anestesista pueda retirarle el tubo en forma tranquila, ya, y posteriormente le va a dejar, siempre manteniéndolo con oxígeno, le va a dejar una cánula mayo para favorecer la vía aérea, ya, siempre hay que cuidar la vía aérea, ya, y una vez que esté en condiciones, que hemodinámicamente esté estable, que ya esté despierto, ya, él va a indicar cuando el paciente esté en condiciones, ya, el traslado. Y ahí la asistente de anestesia lo que va a hacer es, va a colaborar en trasladar al paciente desde la mesa quirúrgica a la camilla, y posteriormente va a acompañar al anestesista, ahí vemos, a la sala de recuperación. Y allí van a entregarlo a la enfermera o enfermero, a los test que ahí trabajan, y yo les contaba que le tienen que decir el nombre, la edad, el diagnóstico, de qué se operó, ¿ya? Qué cirugía se le hizo, qué anestesia recibió, qué medicamentos le administraron. Tiene que llevar la receta de las indicaciones postoperatorias, ¿ya? Para que puedan iniciar los tratamientos indicados por el anestesista, ¿ya? Y si hubo algún contratiempo, lo entregan en la sala de recuperación. Luego de lo cual, ya, se devuelven al pabellón. Yo les contaba que ella tiene que eliminar los desechos, todo lo que sea asimilable a la basura, al dispensador negro, todo lo que sea material cortopunzante, a la caja de material cortopunzante, siempre cuidando las normas de seguridad. Cuando el paciente se traslada desde la mesa a la camilla, también hay que tener normas de seguridad. La camilla fija, la mesa fija, a bajo nivel, evitar caídas, por ejemplo, por lo tanto tiene que ser entre varios, ¿ya? El traslado, cuidar los dispositivos, ¿ya? Las vías venosas. Profesora, dígame. quería hacerle una pregunta con respecto a lo anterior, que dice, el tubo no debe retirarse hasta que el paciente respire solo. Ya, respira solo, pero no está despierto, ¿cierto? Porque está con el tubo, o sea, respira solo, pero no está despierto, no sabe lo que No, está pero pasando. le pueden retirar el tubo si el paciente no está despierto. Porque él tiene que ventilar solito, pues, mi niña. Claro, pero claro, pero tiene que estar respirando, pero no Sí, profe. necesariamente despierto, profe, con el tubo todavía. A ver, el anestesista, para que le pueda retirar el tubo endotraqueal, el paciente tiene que estar despierto. Ah, ya, o sea, ya. Sí, pues. Ahora, no sé si alguno de ustedes ha recibido alguna vez una anestesia general. Uno está, digamos, despierto, pero cuando uno llega, por ejemplo, a recuperación, o te preguntan, o te hablan, tú estás muy mareado, ¿ya? Pero no significa que estés dormido. Estás despierto. Uno no se da cuenta en ese minuto cuando te sacan el tubo, me imagino, porque No, no. a eso iba, profe, si es que yo estaba consciente de que cuando ya respiraba me sacaban el tubo, porque me han operado, pero no me acuerdo de esa parte. No, no. Cuando el médico ya determina que tú estás ventilando, siempre con oxígeno, y ahí te saca el tubo. Ya, profe. Profe, ¿le ¿Ya? puedo hacer una consulta? Dígame, Aide. ¿En toda cirugía se coloca el tubo endotraqueal o hay cirugías que no es necesario? ¿Cómo Al no ser, te entiendo la al ser pregunta? anestesia general. Es intubación, pues. ¿Por qué me preguntas eso? Es que lo que pasa es que, como comentaba mi compañera, igual a mí me operaron y me hicieron anestesia general ¿Ya? y yo desperté y no recuerdo que me hayan sacado, Que uno no se acuerda, hija. claro, y de Uno no lo hecho, recuerda, pero es con intubación, pues. Acuérdate que tú tienes una etapa de inducción en la cual te ponen medicamentos claro, con lo cual tú te duermes, pues. Así que no te das cuenta cuando te instalan el tubo endotraqueal tampoco. claro. Lo que sí recuerdo que cuando me tocó el primer control con el cirujano para que me vea cómo había quedado el pie en sí, me dijo que yo era muy alegre y que les tenía la media serenata en pabellón.
que yo hacía anestesia, porque me dijeron, usted es muy alegre para carretear, y yo le decía, mire, hace años que no carreteo, que años. Y me dijo, porque usted nos tenía la media serenata, nos cantaba, se reía. Entonces yo empezaba a recordar ahora a medida que usted iba Claro, hablando, pues. ¿cómo podía hablar estando, se puede con el tubo? No, pues hija, Entonces lo más probable es que a mí no me hicieron eso, la ¿cómo intubación. no? O igual, ¿Cómo? profe, ¿Cómo no ahí te estoy entiendo? confundida. Es que como me dijo el cirujano después, o sea, estando con el tubo, o quizás cuando ya me la No, ya habían estabas retirado. despierta. ¿Cierto? Eso tiene que ser. Ya, ahí Sí, estaba confundida, ya, Gracias, profe. ya. Entonces la trasladan a recuperación, la asistente de anestesia, tal como les decía yo, elimina los desechos, ya puede realizar desinfección de las superficies, por ejemplo, de la máquina de anestesia, tal como lo vimos en el rol general, del monitor, preocuparse de que el médico le haga la receta para que ella pueda recuperar los medicamentos, ya, ordenar todo el pabellón para la nueva cirugía. ¿Les quedó claro? ¿Tienen alguna duda? Pero con el estado del... ¿Ah? Y pues obviamente se lava las manos, y eso está claro. No tengo que decírselo, yo creo. ¿Ya? Profe, a mí No me le queda una duda. escucho. ¿Cuáles eran los antagonistas? A No ver, alcanzé a notar. para los relajantes musculares, como el esmerol, la succinilcolina y el traquium, ¿ya? ¿Ya? Es la neostigmina. ¿Ya? Para las benzodiazepinas es el flumazenil. ¿Ya? Y para los opiáceos, como la morfina, el fentanil, es la naloxona. Naloxona. Ya, profe. Muchas ¿Ya? gracias. Vamos a dejar de compartir esto. ¿Alguna consulta? ¿Alguna No, consulta? profesora, la prueba esta es igual el día domingo, ¿cierto? Sí, De las 7 de la tarde hasta de las las 10 de la noche. 19 a las 22, sí. Ya, profe. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Profe, ¿y la prueba del examen de competencia cuándo es? El lunes 13. Ah, ya, o sea, el domingo la prueba, la última, y después el lunes tenemos el examen final. Exacto. Ya, profe. ¿Alguna otra duda? ¿Algo que consultarme? ¿El lunes en qué horario, profe? Ay, creo que es de 18 a 21. Yo les mandé un correo, una comunicación. Sí, profe, de 6 a 9. Ya, Barbarita, qué bueno que usted me ayuda. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda para finalizar?